creyere y fuere. En Marcos 16:16 dice la versión Reina Valera 60, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este versículo describe una obra humana en la cual el muerto espiritual decide creer, decide bautizarse y se salva. El texto griego dice lo opuesto, dice que el salvado para siempre, por haber sido bautizado, es hecho creyente. Aquí se muestra la obra de Dios. Dios bautiza y salva y establece al salvado en la condición permanente de creyente. Es muy importante saber que la Biblia trata solo acerca de la persona de Dios, por eso se llama el conocimiento revelado de Dios, el apocalipsis de Dios, porque lo de Dios es desconocido para los seres humanos. La maldad de las personas es conocida, entonces la Biblia trata de Dios, de su ser, su obra y su actividad. Pero las 80 versiones de este texto en español tratan acerca de la autosalvación de personas muertas espirituales, personas que no necesitan del Dios Salvador, sino que ellos se salvan por la obra humana de cumplir 2 de los 6.468 mandamientos, obviamente falsos, que aparecen en esas versiones. Dice el que creyere. ¿Quién es ese él? Él, las 80 versiones en español, él es la persona muerta espiritualmente que obra para ser su autosalvador del estado de muerte espiritual natural. En el texto griego, él es la persona salvada por la obra de Dios de bautizar a la persona. Sigue diciendo el texto de la Reina Valera, el que creyere. Es una forma verbal que expresa una obra humana ejecutada por una persona muerta espiritualmente que decide creer. ¿Creer qué? ¿En qué? ¿En quién? No lo dice. En el texto griego dice hecho creyente. Es la persona hecha creyente por la obra de Dios. En el momento cuando Dios salva a una persona del estado de muerte espiritual natural, la establece de manera imperativa, factativa, pasiva, aorista. Participia en diversas condiciones. Una de esas condiciones es la de creyente. ¿Creyente en qué? En todo lo escrito por los profetas en los idiomas hebreo, arameo y griego, es decir, en toda la Biblia, como lo dice Dios en Lucas 24:25. No en lo erradamente traducido por personas. Sigue diciendo el que creyere y. Esa I en las versiones en español se usa para agregar otra obra humana que deben hacer los muertos espirituales para autosalvarse. En el texto griego la palabra es kai, que es un explicativo que explica por qué la persona es salvada. La persona es salvada por la obra de Dios de bautizar la persona. Y dice, y fuere bautizado, es otro mandamiento que aparece en esas 80 versiones. Expresa la obra humana de cumplir el mandamiento de ser bautizado para autosalvarse. En el texto griego dice haber sido bautizado. Describe la obra salvadora de Dios de salvar personas por medio del bautismo, lo cual obviamente pareciera una locura. Dice al final será salvo. Las 80 versiones describe el falso y loco resultado de la pretendida obra humana de creer y bautizarse. Dicen que los seres humanos, dicen estas versiones, se salvan a ellos mismos sin que intervenga Dios, quien es el único salvador de la muerte espiritual natural. De esta manera los hombres, las personas que deciden creer y bautizarse, se convierten en dioses porque adquieren por esa falsa obra humana, el poder de salvar de la muerte espiritual, nada menos que a ellos mismos.
En el texto griego dice salvado para siempre. Describe la obra de Dios de salvar personas del estado de muerte espiritual natural por medio del bautismo. Las 80 versiones expresan locos mandamientos de hombres, como lo dice Dios en estos versículos. El texto en griego describe la obra de Dios, de salvar mediante el bautismo y de hacer creyentes a personas muertas espiritualmente. En el infierno estarán quienes loca y equivocadamente pretendieron salvarse a ellos mismos. En el cielo estaremos quienes hemos sido salvados por el único y verdadero Salvador Dios.